esto de las manos, ¿qué es, no? ¿Se adivina el futuro? ¿Se ve el destino? ¿Se ve el futuro? ¿Qué es exactamente lo de la quiromancia? Aquí es una pregunta muy extensa, ¿sí? ¿Qué sabíamos que hoy no sabemos o que hoy lo damos como algo mágico, pero que en realidad a lo mejor, no sé, me lo invento, por decir algo, la telepatía? Es que a lo mejor en una civilización era una cosa la mar de normal y ahora lo vemos como algo súper mágico, ¿no? Tú has sido psicólogo del Barça, he leído. Sí, estuve trabajando con el Barça como psicólogo en la época de Sandro Rosell. Me gustaría mucho vivir la experiencia de que me miraras la mano. ¿No que te daba miedo? Francisco Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, estoy encantado de tenerte aquí. Porque Gracias. tengo tantas preguntas para hacerte. Pues ya estás tardando para Yo estoy empezar. tardando en la primera, ¿no? Bueno, antes que nada decir que tú eres licenciado en psicología, en sociología, doctorado en filosofía. No me doctoré, quiero aclarar. Ah, vale. Terminé el doctorado, pero el que iba a ser mi director de tesis, Xavier Ruber de Ventós, en el año 82, cuando ganaron los socialistas. Cuando yo nací. Mira, cuando tú naciste, lo nombraron eurodiputado. Uh-huh. Y me dijo, lo siento. Entonces, por eso escribí mi primer libro de manos, en compensación psicomágica de que nuestra tesis es un libro. Perfecto, pero eres licenciado en filosofía, en psicología, en sociología. Sí, y terminé el doctorado, o sea, el doctorado lo terminé. Y terminaste el doctorado en filosofía. Sí. Pero tú eres, tú te dedicas a leer la mano, que se llama ser quiromántico. Sería la palabra más correcta, sí. Quiromántico. Me he querido inventar otros nombres, pero no me gusta nada, ¿no? Pero yo me quedo con la tradición, quiromántico. Quiromántico. Claro, habrá mucha gente que dirá, bueno, esto de las manos, ¿qué es, no? Que se adivina el futuro, se ve el destino, se ve el futuro. ¿Qué es exactamente lo de la quiromancia? Aquí es una pregunta muy extensa, ¿sí? Porque realmente la etimología de quiromancia es quiros, palma de la mano, que no es toda la mano, solo la palma de la mano, y mancia, que es adivinación. Pero adivinación como la entendían los griegos. ¿Sí? Si recuerdas, en el oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo. Y realmente ese es el objetivo de la lectura de manos, conócete a ti mismo. Entonces, con el transcurso de los años ha habido ahí varios problemas graves, sobre todo cuando el cristianismo triunfa sobre el Imperio Romano, se instala como religión oficial del imperio, se quema todos los libros que había. Afortunadamente en la India y en China se mantuvo la tradición, y de ahí se empezaron a rescatar los valores de la quiromancia, y en el siglo XVIII en Francia y en Inglaterra empezaron a, yo te diría, a reorganizar la lectura de manos. Ya nace la nueva quiromancia, pero también está tamizada por lo que pasó con la gente gitana, que se ha dedicado como forma de vida a leer la mano y a leerte la buena aventura, lo cual está muy lejos de lo que es la quiromancia verdaderamente, ¿sí? Claro, entonces, ¿qué es exactamente la quiromancia? Es decir, ¿qué se puede ver con la lectura de la mano? Mira, aquí entramos en un terreno un poco espinoso para mí, porque el que ha cambiado la quiromancia soy yo. O sea, el último libro importante que se publicó de quiromancia se publicó en el año 1945 en Inglaterra. Lo publicó Brill Hutchinson, se llama La vida en sus manos. Pero en 1945 no se había descubierto la pastilla anticonceptiva, no había internet, no había nada. O sea, es un libro que está muy bien, pero referente a esa época. Hay un concepto de Wright Mills, en su libro La imaginación sociológica, que se llama el concepto de especificidad histórica. Y a mí me ha ayudado mucho eso a contemporizar la quiromancia. ¿Qué quiero decir? Un campesino de Andalucía no trabaja la tierra igual que un campesino de Latinoamérica o de Cataluña incluso, ¿sí? Entonces, las cosas hay que ubicarlas dentro de un contexto y dentro de una situación social, política y económica. Entonces, si yo te dijera, yo he cambiado totalmente el concepto del tiempo. Por ejemplo, el promedio de vida en España está cerca de los 90 años, y en México está en 75 años. Entonces, si esto es la línea de la vida, ¿cómo vas a leer la vida si esto es 0? Y aquí son 90, y esto es 0, y aquí 75 hoy. Pero es que en la época de Cristo esto era 0 y esto era 25 años, 30 años. En el siglo XX esto era 0 y eran 45, 50 años. O sea, el cerebro ha tenido 2000 años para incorporar una década, pero de 1900 al 2025 hemos aumentado la vida en un 100% y el cerebro no ha tenido tiempo para amoldarse.
Y el 100% de lectores de manos, excepto los de nuestra academia que los he formado yo, te van a seguir diciendo, a ti te va a pasar esto y esto con esquema. Incluso yo en mi primer libro puse esquemas de cómo se debería de medir el tiempo en la mano. Lo que pasa es que la experiencia te hace darte cuenta que estás equivocado. Por eso tengo 9 libros, porque he ido corrigiendo cosas que con el tiempo me he ido dando cuenta que han cambiado. O sea, en el año 1982, cuando tú naciste, que yo empecé a leer la mano profesionalmente, en ese momento las mujeres de 50, 60 años me preguntaban si se iban a quedar viudas. Ahora ya no se preguntan ni si se van a casar. O sea, ha cambiado en 40 años el concepto de lo que es el matrimonio, el tiempo, la vida, la profesión. ¿Cuántas profesiones hay nuevas que no existían en 1982? Claro. Claro, entonces lo de leer las manos no va de futuro, va de conocerse a uno mismo. Correcto. Pero claro, si todo está impreso en la mano, mi pregunta es, ¿quién lo ha impreso? ¿Quién lo el imprime? cerebro. Nuestro propio cerebro. Se descubrió en el año 1945 en Alemania que una persona, un obrero, se cayó, se pegó un golpe en el lóbulo occipital izquierdo. Cuando llegó al hospital se dieron cuenta que se le habían borrado las líneas de la mano. Y conforme empezó a recuperar la memoria, se le volvieron a recuperar las líneas. Entonces va ligado a la memoria. No, es otra cosa. La memoria, eso lo descubrió, ahí está en el libro El paradigma holográfico. Carl Pibram descubrió que la memoria no está en el cerebro, está en todo el cuerpo. Es muy interesante esto. ¿Sí? O sea, la memoria no está en ningún... Se han hecho muchos experimentos donde se ha comprobado que la memoria está en todo el cuerpo, ¿sí? No en una parte específica del cerebro. Sin embargo, tú te haces un encefalograma y sí marca concretamente la parte que dirige la palma de la mano. Si tú pierdes una mano o las dos manos, esa región se reduce en un porcentaje grandísimo. Por eso se ha comprobado que la mano se marca por impulso cerebral nervioso. O sea, hay más células nerviosas en la palma de la mano que no en toda la espalda. Wow. Claro, ¿y de qué sirve? O sea, ¿por qué nuestro cerebro nos marca esto en la mano? Yo aquí te diría, bueno, porque hay más terminaciones nerviosas que en toda la espalda. Claro, pero ¿por qué tenemos impreso? Porque lo que ha hecho al hombre es la mano. Esta función tan tonta, intenta un día trabajar con el dedo pulgar amarrado. Simplemente coge una taza, escribe. O sea, de hecho Newton dijo, el dedo pulgar me habla de la existencia de Dios. Estoy hablando de memoria, pero creo que es así. O sea, sin esta función no hubiéramos podido hacer herramientas, no hubiéramos podido hacer nada. Tú ves una foto de un hombre de Neandertal, y fíjate la diferencia que había en su cráneo, en su forma física, en todo. Lo que ha hecho que el cerebro se desarrolle es la mano. Totalmente, ¿sí? Entonces la mano, y aquí yo tiro una lanza, si con una gota de sangre te predicen si vas a tener tal enfermedad o tal otra, el cuerpo te habla de ti. Lo que pasa es que no hemos encontrado las llaves para poder abrir esas puertas que nos permitan entrar esa información de quién eres tú. O sea, se lee la iridología, los chinos te leen el lóbulo de la oreja, ¿sí? Auroterapia creo que se llama. Te das un masaje en los pies y te arreglan todo el cuerpo. De hecho, en el año 1985 en Corea se descubrió la manopuntura. Se ha descubierto en el año 85 que todo el cuerpo está reflejado solo en la mano. O sea, no hace falta que te pongan agujas en todo el cuerpo, solo en la mano ya serviría. Y te sirve. De hecho, se llama manopuntura, hay libros sobre ello, hay muchas referencias sobre esto. Claro, yo tengo la sensación, antes decías de cuando llegó el cristianismo y quemaron tantos libros, yo tengo la sensación de que en el mundo se habían descubierto muchas más cosas de las que sabemos, que nosotros hemos nacido en una época que nos han explicado una película, pero claro, esta película no es la película completa. Ahí se han quemado muchos trozos de la película completa, ¿no? Entonces, ¿qué sabíamos que hoy no sabemos o que hoy lo damos como algo mágico, pero que en realidad a lo mejor, no sé, me lo invento, por decir algo, la telepatía? Es que a lo mejor en una civilización era una cosa la mar de normal y ahora lo vemos como algo súper mágico, ¿no? Lo que pasa es que a la gente realmente a las instituciones o al poder no le conviene que se sepan estas cosas. O sea, hay documentos donde se explica que a los astronautas en la NASA los entrenan en telepatía por si llega a pasar algún problema. O sea, cualquiera lo puede buscar en internet y lo va a encontrar. Te podría decir 20,000 cosas, por ejemplo, ¿por qué los fármacos tienen tanto triunfo? Yo tengo una frase que me encanta, siempre enfermos, nunca muertos. Mientras más consumamos, más vamos a producir la misma vacuna contra
la famosa pandemia, cuánta gente ha muerto a través de esa vacuna. Y ahora medio lo empiezan a reconocer. Te podría hablar de muchísimas cosas que no se han sabido. Si el motor de agua se inventó en 1930 aproximadamente, ¿cómo es que no existe todavía? Las grandes petroleras han encargado de esto, que esto no funcione. Bueno, no estamos saliendo de tema. Bueno, sí, sale mi rama sociológica. Claro, no, lo entiendo, pero me gusta hablar de todas estas cosas porque yo tengo la sensación de que ha habido como muchos mundos que se han ido como, pues eso, ¿no? A lo mejor se ha quemado la información o se ha ocultado, lo que sea, pero que cosas que ahora vemos como cosas a lo mejor supermarcianas, que en realidad, pues a lo mejor en otra civilización eran cosas totalmente normales, ¿no? Y nos cuesta como aceptar que ha habido otras civilizaciones que han vivido diferente a nosotros, que al final lo nuestro es solo una parte muy pequeña de la historia en la que nos han contado esta película y está bien y es real, pero que puede haber habido otras realidades, ¿no? Paul Eluard decía, existen otros mundos, pero están dentro de este. Yo creo que, y aquí voy a decir una cosa, no espero ofender a nadie, la gente no investiga. Yo ahora digo, como dice el Salmo 56, y Dios creó al hombre para beneficio de su propia voluntad. Me lo acabo de inventar. ¿Tú sabes cuánta gente inventa cosas que dice? Lo dice con seguridad y lo dice como lo dice y te lo crees. O sea, hace poco en un informativo, cuando la guerra del 7 de octubre, la primera guerra de Ucrania, pusieron imágenes de un videojuego y todo el mundo se las creyó. Al cabo de una semana salió. Si estas imágenes son de un videojuego, o sea, estamos tan expuestos a ser engañados y manipulados. Y vamos a peor, porque la inteligencia artificial... Bueno, no te cuento. Ahora yo veo vídeos de Trump diciendo una cosa que no ha dicho, el otro... Fíjate qué interesante. Yo me hago una pregunta siempre. Cuando leo una noticia, pregunto quién pagó la tinta. ¿Sí? O sea, ¿qué interés hay detrás de que nos creamos tal? De que salga esa noticia, ¿no? Sí. Es increíble. Y los movimientos sociales también, ¿no? Que ahora parece como que aparecen movimientos sociales, ¿no? Y dices, ¿por qué de repente ahora esto se pone de moda? ¿O por qué? Pero creo que en general como sociedad nos preguntamos pocas cosas, ¿no? Nos hablan del cambio climático, venga, a creérselo. Nos hablan de no sé qué, a creérselo. Yo no digo que haya que ser negacionista de todo, pero sí tener un sentido crítico, preguntarse qué hay detrás de que de repente algo se ponga de moda, ¿no? El espíritu crítico lo hemos perdido. Ya no existen las editoriales en los periódicos. 2 o 3 periódicos mantienen las editoriales. Si a esto le añadimos que la gente no investiga, o sea, la gente no investiga nada. O sea, si tú te pones ahora a ver, primer propuesta, una de las propuestas fuertes de Felipe González, no a la OTAN. Ya se olvidó, estamos en la OTAN y se lo pasó por alto. Sí. Y las armas masivas de Aznar y se hizo la foto. Sí. Y no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada. Y si hablamos de este gobierno, no pasa nada. Te crujen impuestos y no pasa nada. Todo el mundo contento, tranquilo. Bueno, en realidad contento no, todo el mundo protestando, pero como contento, que no tenemos la capacidad de unirnos. Porque te vas a la cervecería, te tomas una cerveza, despotricas contra todo el mundo, tú te quedas bien y no pasa nada. Bueno, y también se han inventado ya las válvulas de escape, ¿no? Twitter, pues eso, el alcohol, el fútbol, y al final la gente se va entreteniendo en esto. El Barça, ¿no? Y no nos unimos, que por cierto, ahora que dices el Barça, vamos a dejar la sociología, vamos a volver al redil. Hablando del Barça, tú has sido psicólogo del Barça, he leído. Sí, estuve trabajando con el Barça como psicólogo en la época de Sandro Rosell. Ajá. Concretamente en el equipo de básquetbol era el coach de Xavi Pascual. Sí. Pero bueno, se enteró la gente que estaba ahí, que leía mano, se le leía la mano a todo el mundo. Claro. Jugadores, familiares, papás, mamás, novias, amigos, etc. Lo cual fue una etapa muy bonita. De hecho, cuando me vengo, ¿cómo te va? Le digo, yo no cuento, yo vivo una ficción. Se acabó cuando Sandro Rosell renunció a la presidencia, pero como estaba tan preparado, porque eso tenía fecha de caducidad, no me afectó en nada. Pero fue una etapa, o sea, estuve en el Barça en la época del triplete. Wow. O sea, la mejor época del Barça. Me tocó viajar con el equipo muchas veces, con el equipo de básquet, y realmente es una experiencia que desagradablemente o desgraciadamente muy poca gente tiene la opción de vivir, y afortunadamente a mí me tocó. ¿Cómo es el Barça por dentro? Muy complejo porque hay tanto dinero en juego. Hay gente que además es muy culé y cuando se juntan estas dos cosas, o sea, de hecho, mucha gente decía, ¿cómo aquest está en el Barça sin ni parla català? No, o sea, algo hablas, ¿eh? Algo. ¿Por qué te fichó el Barça?
Yo era amigo de Sandro desde antes de que él fuera presidente, ¿sí? Y teníamos muchas charlas. Y él me decía, me transmites mucha paz. De hecho, me decía, el único que puede entrar en esta oficina sin tocar la puerta eres tú. Entonces, como sabía que soy psicólogo, había trabajado con gente, no digo nombres porque era privado, un día me dijo, oye, va mal el equipo de básquet, ¿por qué no te encargas un poco de él? Y fue así la puerta de entrada ya directamente a una actividad, porque antes era simplemente charlas entre él y yo de cómo manejar cierto tipo de cosas. ¿Y qué podías aportar tú a un equipo de básquet? Todo. O sea, me acuerdo de un jugador australiano que cada que fallaba un punto hacía esto, ¿no? Digo, te estás vendiendo, le estás dando fuerza al enemigo. O esos bajones que te dan, eso que se llaman pájaras, cómo volver a la realidad, cómo volver a entrar dentro de una dinámica de juego sin que te puedas desconcentrar, que no te afecte el público, etcétera. Cuando dejé el Barça me dediqué al pádel, ahora llevaba jugadores de pádel. De hecho, estuve con Velasteguín varios años, porque fue campeón del mundo 16 años seguidos. Lo conozco. Claro, a mí del deporte siempre lo que más me ha llamado la atención no es lo físico, porque al final hay mucha gente que físicamente podría ser deportista. Es lo mental, ¿no? Totalmente. Me acuerdo el tío de Rafa Nadal, su entrenador, Toni Nadal, que decía, si tú coges a los 10, 20 tenistas primeros del mundo, físicamente y técnicamente todos son iguales. El que diferenciará quién está al 20 y quién está al 1 es la mentalidad, ¿no? Totalmente. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, la mentalidad del deporte, ¿no? De hecho, si tú te pones a pensar, cantidad de veces gente que tiene match ball y pierde el partido, dice, el miedo a ganar. Es la cabeza. O sea, si tú no tienes la cabeza bien amueblada, hablando deportivamente, pierdes. O sea, yo me acuerdo mucho de un partido de Alex Correcha contra Sampras, que lo tenía, que el tipo fue a vomitar, se fue a la esquina y perdió ese partido cuando lo tenía ganado. Sí, o sea, cosas que te das cuenta que la cabeza te puede llevar a ganar o a perder. Usain Bolt escribió hace muy poco una frase que me encantó. Yo me he entrenado 4 años para correr 10 segundos. Claro. Y eso es trabajar, ¿sí? Es trabajar de claro, no cabeza, perder la motivación, cuerpo, ¿no? Alimentación. Si tú ves a los jugadores de ahora, están verdaderamente muy fuertes, pero tienen una alimentación controlada, tienen un psicólogo, tienen una persona que les guía. De hecho, hay asesores financieros ya dentro de los equipos que les hace que no se gasten el dinero de una manera totalmente alocada, etcétera. Menos mal, porque más de uno se ha arruinado. Podría decirte varios. Aunque parezca mentira, con el dinero que ganan, y muchos se han arruinado. Unos han quedado de homeless, ¿no? En Inglaterra leí hace poco uno que había sido homeless. Bueno, y había un jugador que se llama Paul Gascoigne de la selección inglesa que fue... tiene una frase maravillosa. Dice, la mitad de mi dinero me lo he gastado en alcohol y en prostitutas. La otra media parte la malgasté. Exacto, sí. Paul Gascoigne. Sí, totalmente. Sí, Paul Gascoigne, yo me acuerdo de pequeño, yo tenía hasta un vídeo que te enseñaba a jugar a fútbol y no sé qué, y luego acabó de medio de homeless, ¿no? Un tío que había sido todo en la selección inglesa. Brutal, ¿no? De historias de estas hay muchísimas, y de gente que se lo ha gastado todo en drogas o en mala vida. Lo importante que es tener la cabeza bien amueblada, ¿no? ¿Tú crees que todo el mundo debería ir al psicólogo? Sí, totalmente. Yo, de hecho, le digo a muchos pacientes míos, no vayas al psicólogo por ti, ve por tus hijos. O sea, yo he descubierto en la lectura de Manos que todos nuestros problemas tienen 2 raíces. Uno lo puedes creer o no, que son las vidas pasadas, pero que tengo muchos, mi tercer libro habla mucho de las vidas pasadas. Ahora hablaremos de esto. Y otro, el árbol genealógico. Y si te pones a pensar en familiares tuyos, en amigos tuyos, que el niño es abogado porque papá era abogado, que el abuelo robó la herencia a su hermano, que el abuelo era alcohólico, que el tío o abuelo tuvo un hijo fuera del matrimonio. Claro, miedos heredados. Sí, totalmente. Miedos heredados. Pero como no lo sabes, no sabes cómo resolverlos. Y eso está en la mano. Y eso está en la mano también. Claro, yo muchas veces pienso, ostras, a lo mejor yo pienso en el mundo en el que estamos hoy, a lo mejor en lugar de ir al psicólogo tendríamos que ir al filósofo, ¿no? A entender un poco cuál es el sentido de la vida, ¿no? Profesión poco agradecida, la querían quitar incluso de la universidad. Sí. A un ingeniero le enseñan a hacer cálculos, puentes, casas. A un filósofo lo enseñan a pensar y entiende cómo piensa otra persona, ¿sí? O sea, todos los conceptos que nos mueven en libertad en este momento, todos vienen de la filosofía.
El concepto de símbolo viene de la filosofía, el de libertad viene de la filosofía, de democracia, ¿sí? Creo que fue Heidegger que escribió: sin el amor y sin la poesía difícilmente hubiésemos hecho filosofía, ¿sí? Entonces, la gente se va, yo no diría ahuyentando, separando, porque cada vez las cosas son más fáciles, ¿sí? O sea, yo me acuerdo cuando hice mi tesis, estaba buscando una escultura de Rodin, ¿sí? El Perseo de Rodin en concreto. 4 meses y no la encontré. Ahora me pongo Perseo Rodin, Museo de París, y me salen 20 copias por arriba, por abajo, la biografía. De todas las maneras, claro. sí, versiones, Claro, lo que quieras. todo esto. Entonces, Claro. esto ha cambiado la manera de pensar, la manera de actuar y la manera de sentir de todo el mundo, ¿sí? Claro, es que el no tener que esforzarse por nada, al final te deja en un mundo un poco sin sentido, ¿no? O con menos sentido, porque al final antes había el reto, ¿no? De hacer las cosas, de buscar, de buscarte la vida. Hoy en día está todo tan al alcance que creo que ya nos hemos convertido en gente que no tiene un reto, ¿no? Que no tiene un motivo. Un motivo, pero fíjate, una cosa, le he dicho ya en otro podcast, lo repito porque me parece importante. Yo creo que el libro que más ha hecho daño en este siglo es el libro del secreto. Deseo y obtengo, ¿no? Y comenté ese día, yo he soñado cada noche que me llame Scarlett Johansson y no me ha llamado. Y no ha llamado de momento, ¿eh? Que salgo y tengo un Rolls Royce en la puerta y no lo tengo, sí. Pero yo cuando llegué a Barcelona, ahora que hablábamos de esto, tú le preguntabas a muchos niños, ¿qué quieres ser? Muchos te decían futbolista. Ahora le preguntas a un niño, bueno, ahora ya no, porque ya tiene tiempo que no está Messi en el Barça, pero antes tú hace 5 años, 10 años le preguntabas a un niño, le dices, ¿qué quieres ser? Y te decía Messi. Claro. O sea, se quería ahorrar el trabajo, él solo quería la fama, claro. el dinero. Y ser el mejor, ¿no? Y ser el mejor, sí. Claro, el reconocimiento. Pero sin esfuerzo es lo que te decía Usain Bolt. O sea, yo he entrenado 4 años para correr 10 segundos. Sí, está la teoría de las 10.000 horas. Siempre se llama el nombre del libro, está en el segundo capítulo y habla precisamente de los Beatles. O sea, ellos, su etapa en Hamburgo, cuando llegaron, tenían más horas que muchos grupos que actualmente ni la mitad la han hecho, ya tienen 2 discos o 3 discos grabados. Claro, ¿qué te lleva a la excelencia, la perfección? ¿Y qué te lleva a la perfección? Los hábitos. Y los hábitos son los que moldean tu carácter. Ya lo decía Heráclito, tu destino es tu carácter. Si tú cambias tu destino, tú cambias tu carácter. Por eso no existe el futuro. Es una persona que está destinada a morir de cáncer de pulmón si deja de fumar, pues está ahorrando varias cosas. Una persona que está predestinada a tener diabetes, si deja de tomar alcohol, si deja cierto tipo de hábitos que le hacen daño a su salud, le va a cambiar el destino. Es otra palabra que odio. Hay un filósofo francés que me encanta, que se llama Cioran, murió hace poco, decía, destino, palabra selecta en la terminología de los vencidos. Que a qué horas le dice la gente, oye, y tal, es mi karma. Y ya cuando dices mi karma, ya te solucionaron todos los problemas. Sí, yo creo que nos hemos inventado como al final, para poder vivir más o menos en paz, nos hemos inventado una serie de cosas, ¿no? De pretextos, ¿no? De pretextos, pero claro, es lo que dices tú, el destino, hombre, el destino se lo va haciendo uno día a día, ¿no? Cada día, sí. Imagínate que el tren ahora me hubiera dejado colgado en Mataró. Pues no hubiera llegado. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Es mi karma? Claro. O era el destino, que no llegaras. El destino. Entonces, son palabras como que ya tenemos muy amañadas y muy apañadas para justificar el no hacer, el no trabajar, el no actuar y no hacer cosas. Y vamos a hablar de las vidas pasadas, que antes lo has dicho así como un poco rápido. Vamos a entrar en ese tema. ¿Existen las vidas pasadas? Platón ya dijo, el conocimiento fácilmente adquirido es conocimiento proveniente de otras vidas. Hay más frases, ¿no? Yo lo he comprobado in situ, por eso de repente me empecé a dar cuenta. O sea, por ejemplo, gente que también estoy titulado como terapeuta en regresiones a vidas pasadas. Me formé con José Luis Cabouli, que para mí es uno de los mejores terapeutas en regresión. Igual que Weiss, es médico, y los 2 cirujanos. Es complicado hablar, pero imagínate una persona que no puede hablar en público. No, vamos a otra cosa más sencilla. Una persona que tiene un dolor crónico de cabeza y se va a todos los médicos, se va a todos lados y no hay manera de que le quiten el dolor de cabeza. Le hacen una regresión, en otra vida le cortaron la cabeza en la guillotina en Francia y se le ve el dolor de cabeza en 3 minutos. Entonces yo siempre digo, me importa muy poco las vidas pasadas, me importa que la gente se cura. Si yo tengo un caso de una persona que tenía un dolor crónico de estómago, le habían hecho de todo.
Le hicieron una regresión, se le hizo a José Luis precisamente en mi casa. Y yo estaba cocinando y me dijeron, cállate, le está haciendo una regresión. Cuando volví, me dijo, ya está. ¿Qué pasó? Dice, vi cómo en la Edad Media me atravesaban el estómago con una espada. Me encontré a esta persona después de un mes, me dijo, no te lo vas a creer, no me ha vuelto a doler el estómago. Entonces, gente que tiene problemas crónicos, gente que tiene problemas concretos, una regresión nos puede ayudar muchísimo. Cuidado, hay mucho vendehumo que lo único que hace es abrir cajas de Pandora. Si no está titulado, cuidado. Hay una lista web de terapeutas con regresiones a vidas pasadas por Kabul y la pueden revisar. Si está ahí en esa lista, es gente de confianza. No dudo que haya otras escuelas que lo hagan bien. Yo te hablo de la que yo conozco. Claro. Pero tú cuando vas al dentista no vas al primero que te encuentres en la calle, ¿verdad? Preguntas, investigas, porque es muy peligroso hacer una regresión. Y lamentablemente Weiss, Brian Weiss, en su libro Muchas vidas, muchos maestros, igual me equivoco, pero creo que es este libro, al final dice cómo se debe hacer una regresión. Entonces tú acabas el libro, que el libro es muy interesante, muy divertido. ¡Ay, te voy a hacer una regresión, a ver qué tal! Y como no la sepas terminar y dejes a la persona colgada, es como dejarte colgado en el espacio, no hay manera de traerte aquí. A mí me han traído mucha gente que la han dejado colgada y hay que regresarla. Pues se llama terapias de vidas pasadas, no es un juego hacer como jugar con la ouija, como hacer cierto tipo de cosas, ir con mucho cuidado. Ya. Yo siempre, hablando de vidas pasadas, es de aquellas cosas que no sé si creo, ¿no? Simplemente me lo planteo y pienso, a mí lo que sí que me llama la atención o lo que me obsesiona es que yo no creo, o sea, me cuesta mucho entender el concepto de tiempo. De que el pasado, el presente, porque en el fondo, ¿qué es el tiempo, no? Lo que pasa es que nosotros vivimos en la cuarta dimensión, en la tercera dimensión. Aquí no, entonces el tiempo es lineal. Si te sales de esta dimensión, el tiempo es 1. ¿Sí? O sea, cuando tú entras en una dimensión donde no hay tiempo, que sería el nivel más alto dentro de los mundos de la Cábala, que sería Tzilut, ahí no hay tiempo, ahí solo está la unidad. Entonces ahí no existe ni mañana, ni pasado pasado mañana, ni el futuro. De hecho, en la Biblia, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y cómo te presento? ¿Quién digo que eres? Cuando le dice que saca al pueblo de Israel de Egipto, le dice, Ajeye ser Ejeye, que es decir, yo fui, yo soy y yo seré. O sea, el continuo. Entonces, claro, dentro de nuestro espacio-tiempo es muy complicado pensar en el pasado. De hecho, tú recuerdas la realidad que tú recuerdas, pero no es la realidad que tú viviste. Claro, por eso. Pero es que... Fíjate, en este momento, mi realidad es esa pared, tu realidad es esta otra. Claro, estamos hablando de lo mismo, diferentes. estamos viviendo realidades totalmente distintas. Totalmente. Y si lo contáramos, saliéramos de aquí y lo contáramos de aquí a un mes, recordaríamos cosas totalmente diferentes, sí. ¿no? Y al final serían nuestras percepciones. Entonces, claro, si nosotros somos percepción y en el tiempo estamos, por decirlo de alguna manera, claro, es que en realidad, ¿qué significa tiempo, no? No estamos pasando, no hay una línea donde yo camine por el tiempo. Simplemente esto pasa, ¿no? Yo tengo la sensación, la percepción humana, que es la que cogen mis 5 sentidos, que son los que tengo, de que está pasando algo. Pero y después tengo una memoria que inventa recuerdos y una especie de esperanza de que hay un futuro, pero que no existe. Con Correcto. Lo cual, ¿qué es el tiempo? El tiempo es un todo continuo que no lo vivimos más que en el presente. De hecho, la base de la Gestalt es esta, aquí y ahora. Todo lo demás no existe. Como decían, quien vive en el pasado vive angustiado, quien vive en el futuro vive desconcertado totalmente. ¿Sí? De hecho, fíjate, hay una cosa que para mí es bastante importante, ¿no? Cuando hablamos de vidas pasadas, estamos hablando... Primero, no se le hace una regresión a un chico que tenga síndrome de Down, a una embarazada, gente con problemas de epilepsia, etc. Entonces tú me vienes y me dices, me quiero hacer una regresión porque yo creo que fui Napoleón en otra vida. Dices, adiós, el circo en otras partes. No, yo vengo a hacer una regresión porque tengo un dolor de cabeza crónico y no me encuentran solución. Entonces se puede hacer una regresión. ¿Por qué? Porque el alma se queda atascada en aquello que no resolvió en aquel momento, que suelen ser las muertes trágicas, que suelen ser cuando tú mueres ahogado. Imagínate toda la gente. De hecho, fíjate, esto es interesante. Durante muchos años se hacía la feria esotérica en Madrid, en la estación de Atocha. ¿Sí? El primer piso, donde es la salida del AVE.
Después de las bombas que se pusieron, no recuerdo el año, en Atocha, empezaron a pasar cosas rarísimas. O sea, a la gente se le perdían cosas, desaparecían maletas, gente en la misma feria, gente que estaba trabajando, leyendo el tarot, las manos, haciendo cualquier tipo de cosas, les movían la mesa, etcétera. Se tuvo que ir de ahí, tuvieron que limpiar toda esa zona. O sea, hay cosas que, te repito, son como muy... De hecho, lo comentaba con Carlos, que nos acompaña hoy. Tú vas en un coche Tesla que tiene la pantalla grande, pasas al lado de un cementerio y vas a ver figuras que no están, que se aparecen en la pantalla y no están físicamente. O sea, que las capta como... Está en internet, coche, pero... cuando me lo enseñaron dije, no me lo puedo creer. O sea, el coche capta energías aunque no esté la persona. Lo pueden buscar en internet, O sea, esto me lo enseñó un amigo y digo, mira, te vas a quedar flipando. En un Tesla, una persona que va al lado de no me acuerdo si era un hospital o un cementerio, y ves gente caminando y no hay nadie. ¿Qué pasa cuando morimos? Bueno, es una pregunta muy interesante. Todo depende de qué creas tú. Si tú crees en que hay otra vida, pues habrá otra vida. Si tú crees que no hay nada, pues igual no hay nada. ¿Ah, sí? ¿Es así de fácil? Para mí sí. O sea... pues yo voy a pensar que hay un paraíso, ¿no? Mejor. Vivir con fe es mejor que vivir sin fe. De hecho, mi gran pelea, no es pelea, mi igual encuentro con los que no creen en Dios, decirle, oye, tu vida espiritual es muy pobre, ¿para qué haces cosas si no hay nada? Ahora es una cuestión, repito, fe. En hebreo la palabra fe no existe, es emuná, y emuná quiere decir certeza. ¿Sí? Entonces yo tengo certeza de que existe Dios, por lo tanto tengo la certeza de que hay algo después de esto. Claro, es que al final si lo piensas dices, si es mejor vivir pensando que hay algo, porque la vida, que al final es de lo que nos vamos a enterar, la vas a vivir mejor. Si después no hay nada, tampoco va a venir nadie a pedirte cuentas, ¿no? A reclamarte nada. O sea, pues mejor vivir creyendo, ¿no? Mejor vivir creyendo y siendo buena persona, ¿no? Exacto, sí. Al final creyendo por la consecuencia que tiene, que es pues hacer eso, ¿no? Pues ser feliz, intentar ser buena persona y ya está, ¿no? Pero claro, es que si no, ¿qué? O sea, si no, si tampoco va a haber al final un juez que diga tenías tu razón o tenía el otro razón. Si al final es cuestión de cómo vivas tú tu vida, ¿no? Y si lo hay, pues mira, aquí está mi carta de aprobado. Pues ya está, exacto, adelante, ya está. Oye, Francisco, antes de terminar la entrevista, me gustaría mucho vivir la experiencia de que me miraras la mano. ¿No que te daba miedo? No, era broma. Me gustaría que me miraras la mano y me dijeras lo que quieras. Bueno, antes de acabar, quiero aclarar 2 o 3 cosas, vale. Porque hemos hablado de muchas cosas. De muchísimas. No se ve los años que vamos a vivir, no se ve si te vas a casar o no te vas a casar, no se ve si eres inteligente o si eres tonto, se ve tu intención de vida, cómo piensas y cómo amas. Yo he visto en muchas personas que le marca más un romance de 3 meses que un matrimonio de 20 años, lo cual es totalmente lógico, ¿sí? ¿Por qué es lógico? Ostras, a los 20 años te avientas un romance de verano, la pierdes, no la vuelves a... Idealizas. Por la idealización. Y luego te quedas, ¿yo qué hago con esta persona después de 20 años? Si no la soporto. ¿Sí? La realidad siempre es peor que la idealización. Podemos pensar de 4 maneras, ¿sí? Se pueden combinar pensamiento rápido, pensamiento a largo plazo. O sea, una persona que vende pescado, que es un ejemplo real, pues lo que le entra en la loja a las 10 de la noche o a las 3 de la mañana tiene que tenerlo ya vendido. A mí me lo dan y se me pudriría todo el pescado. A las 5 de la mañana estaría pensando cuánto tengo que venderlo. El pensamiento largo es para un científico. Por ejemplo, yo llevo 40 años estudiando la mano y tengo la línea de la cabeza que me va de lado a lado. Y luego, si es recta, es una persona racional, si es curva, es una persona romántica. ¿Y por qué tu intención de vida? Como no se ven los años que vas a vivir, y hay infinidad de ejemplos de gente que ha vivido muchos años y tiene la línea corta. Un ejemplo sería Compañ II, el mismo Jodorowsky tiene la línea de la vida corta, ¿sí? Y luego quien la tiene muy, muy larga y vive pocos años, ¿sí? O sea, habla de tu intención de vida, cómo vives el día a día, con qué intención, qué pretendes. Y mientras más espacio haya entre el anillo familiar, que es estas líneas que se marcan aquí, la línea de la vida, hay mayor vitalidad. La gente que le encuentro mucha vitalidad, le digo, hace ejercicio, quema esa energía, porque si no vas a acabar teniendo problemas de espalda o de estómago tarde o temprano. Porque la energía que no se asimila de una manera externa te la acabas tragando.
De hecho, a la gente le digo que bendigas el dinero con el que vive. Cuando se vaya mierda de trabajo, luego con ese dinero va, compra comida y se la mete. Exacto. Sí, sí. ¿Ok? Ok. No se ven los hijos que vamos a tener, Ok. porque actualmente hasta los perros marcan como hijos, los hijos adoptados marcan como hijos, y los hijos de otra pareja, si tú te quedas con otra pareja y tiene 2 hijos y tú los aceptas como tales, te van a marcar como tuyos. Ostras. ¿Por qué? Porque la mano te marca como tú eres. Yo me acuerdo hace muchos años que vi a una persona con la línea del corazón destrozada. Ujú. Me dije, oye, ¿qué te pasó? Estás separado, ¿verdad? Me dijo, no, me va muy bien. Entonces, ¿qué te pasó a tal edad? Me dijo, ostras, me dijo, perdí una fábrica que había heredado de mi papá y de mi abuelo. Ahí estaba. O sea, para él era tan importante la fábrica que había perdido como podría ser una pareja. Una pareja, claro. Y he visto casos de gente que le marca como duelos un perro, la pérdida de una casa, mucha gente que ha venido exiliada, ves cómo se le rompe la vida totalmente. O sea, repito, la mano te marca como tú eres. O sea, si te dicen, vas a tener 3 hijos, vas a vivir muchos años y vas a ligar mucho, te están mintiendo. Te están robando. Te están robando el dinero. Por favor, mucho cuidado con eso. Vale. Siempre se leen las dos manos, porque mira, es una... si la mano se marca por impulso cerebral nervioso, ¿qué pasa? Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. Entonces la mano izquierda dice cómo tú eres y la mano derecha dice qué has hecho con lo que tú tienes. El ejemplo que me gusta dar es, por ejemplo, tú abres la nevera y aquí ves, hay pescado, pollo, verduras, fruta, legumbres, y aquí veo qué comes con lo que tú traes. Pero si tú quieres comer jamón serrano y no lo traes, no lo vas a comer. Por eso hay tanto fracasado en la vida. Porque quiere serlo con lo que no nació. Claro. O sea, esto nos dice qué tenemos y qué hacemos con lo que tenemos. Sí, por ejemplo, el ejemplo que te ponía de la cabeza. Por ejemplo, tienes una cabeza bastante racional por un lado. Si tú te das cuenta, sí, esto es interesante. Tú cambias tu vida a los 28, 29 años, totalmente, ¿sí? Tu línea de Saturno se rompe, etcétera. Lo que hablábamos de la línea de la cabeza, ¿no? La línea de la cabeza que te da, tienes una inclinación hacia Luna, pero a partir, ¿qué edad tienes? 42. 42, sí. Tú a partir de los 38 es un cambio muy importante de manera de pensar, de ver la vida y sobre todo eres, ¿ves? Lo que hablaba, vital, creativo, intuitivo, sensible, con una capacidad. Serías buen escritor tú y te iría bien la música. De hecho, podrías haber sido un buen arquitecto. Tienes mucha facilidad para comprender lo que es el espacio, el tiempo, todo lo que te lleve a entender cómo se rellena el espacio con cosas. Yo creo que estás a punto de hacer un cambio, se empieza a marcar mucho Mercurio. Eso quiere decir que te va a ir bien en el podcast, porque Mercurio es la comunicación, Mercurio es todo lo que... La comunicación se puede entender de muchas maneras, ¿no? Se puede entender desde un buen cocinero que comunica bien lo que hace, hasta un escritor. Lo que pasa es que ahora tenemos muchas derivaciones de cómo se comunica, antes no había tantas. Claro. Actualmente hay muchas derivaciones, pero... Sé que hay equilibrio tanto en Júpiter como en Apolo. Eres una persona que te ha costado encontrar el equilibrio, pero lo has encontrado, te marca mucho tu niñez y a partir de los 24 o 25 años hay un despegue bastante importante, ¿sí? Ese despegue te ayuda a independizarte, a poder empezar a realizar cosas a nivel racional de una manera mucho más estable. Pero si te das cuenta, y esto me gusta mucho, es mucho más ancha tu mano izquierda que tu mano derecha. No me había dado cuenta. No, seguro. Pero fíjate cómo está mucho mejor marcada tu línea de la cabeza en la mano izquierda que en la mano derecha. Por lo tanto, te está hablando de que tú tienes un proceso de cambio, que tienes que utilizar más tu parte racional y no dejarte llevar tanto por las emociones si quieres llegar a donde realmente quieres llegar. ¿Ok? Ok. Muy bien, buena experiencia, ¿eh? De hecho, yo comentaba hace poco a un amigo, le digo, parece mentira, pero no tengo una crítica negativa. No hay nadie que dice, me ha tomado el pelo, me han estafado, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque... por algo será. Por algo será, ¿no? Y, intentamos ser impecables y totalmente pulcros en nuestra manera de trabajar y decir, si hay algún problema, lo resolvemos lo antes posible. Porque mucha gente deposita toda su confianza a veces en una lectura de manos, ¿sí? Por lo que ha leído, por lo que ha visto, y para mí es una responsabilidad muy importante. Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es darnos la mano para terminar. Gracias, Muchísimas Francisco. gracias. Ha sido un placer. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.